le vamos a proponer, un escenario que le vamos a proponer. Lo importante, digamos, en esta primera parte es internalizar esencialmente los conceptos básicos de lo que es el enfoque marcológico, que ustedes aprendan a identificar correctamente lo que es un problema, lo que es una causa del problema, lo que es un efecto, lo que es una estrategia, y que usemos herramientas del análisis multicriterio para tomar decisiones. Decisiones que pueden ser, como charlábamos en las clases teóricas, vinculadas a, por ejemplo, decisiones de localización, decisiones de tecnologías apropiadas a desarrollar, decisiones que tienen que ver con aspectos productivos, ¿no? De dimensionamiento también del propio proyecto. Y vamos a trabajar en ese sentido las herramientas que nos propone el análisis multicriterio, entendiéndose por el análisis multicriterio usar más de un criterio a la hora de tomar una decisión. Observando algunos ensayos, y esto es importante que quede claro, el análisis, el estudio, el enfoque de marco lógico no es una técnica que se utilice para seleccionar alternativas u opciones de inversión, ¿no? Eso es importante que quede claro, porque hemos observado que en algunos, no en todos, en algunos ensayos se proponían, digamos, como herramientas de análisis para poder tomar una decisión el enfoque marcológico. El enfoque marcológico no nos sirve o no nos ayuda a tomar una decisión. Nos orienta a la selección de un proyecto, de un problema, nos orienta a identificar a partir de ese problema los efectos y causas, nos ayuda también a determinar las distintas estrategias, pero cuando yo tengo que seleccionar una estrategia a partir de la aplicación del enfoque de marco lógico, tengo que recurrir a técnicas del enfoque del análisis multicriterio. O puedo usar una percepción unicriterial, eso no hay problema, ¿no? Lo podemos usar también, un solo criterio a la hora de tomar una decisión. Esto es para aclarar, digamos, ¿no? En algunos casos que hemos observado que en algunos ensayos ustedes proponían el enfoque de marco lógico como una herramienta útil para poder decidir al respecto de dónde invertir, en qué proyectos invertir y ese tipo de aspectos que no me resuelve el enfoque de marco lógico, no me lo resuelve. La idea de hoy es para charlar sobre las dos ejercitaciones que muchos de ustedes ya habrán hecho, otros están esperando de alguna manera una consulta para evacuar dudas, así que la idea del ejercicio, de este espacio de práctica es que ustedes puedan proponer y mostrarnos de qué manera han empezado a resolver los dos ejercicios obligatorios de esta semana, uno vinculado al ejercicio número 13 de la guía, que tiene que ver con proyectos bioenergéticos, y el otro ejercicio vinculado a la producción de lana de vicuña, ¿no? Ambos proyectos están como obligatorios, ¿no? Además de otros ejercicios que los ponemos como optativos, pero básicamente la idea es que avancemos con estos dos ejercicios obligatorios y tratemos de evacuar todas las dudas que se nos puedan presentar a la hora de el desarrollo de estas ejercitaciones. La semana que viene vamos a tener dos ejercicios más obligatorios. Ya la semana siguiente estamos transitando la cuarta semana, del día 6 al día 10. La semana siguiente, del 13 al 17, lo que se conoce como la semana del estudiante o semana del milagro, donde no están autorizadas desarrollar actividades específicas entre el lunes 13 y el viernes 17. La evaluación parcial la vamos a tener, la primera evaluación parcial la vamos a tener nosotros el día sábado 18. El sábado 18 entonces vamos a tener esa primera evaluación parcial,
que como le digo, se centra básicamente en estas herramientas, ¿no? Damos unos minutitos para que ustedes puedan abrir sus guías de trabajos prácticos, identificar los dos ejercicios en los cuales vamos a hacer un intercambio de opiniones al respecto de lo que ustedes han ido trabajando, aclarar algunas dudas que se puedan presentar en el desarrollo del ejercicio, luego focalizarnos en el ejercicio número 16, que está vinculado a este proyecto de producción de lana de vicuña, que es similar, tiene algunas cosas interesantes como para discutir, para completar, digamos, esta clase práctica vinculado al desarrollo de los ejercicios 13 y 16 de la guía de trabajo práctico. Así que, bueno, abiertas las posibilidades para que ustedes puedan hacer sus presentaciones, mostrarnos qué es lo que tienen dudas. Si no hay algunas dudas al respecto, yo les muestro un poco el ejercicio de biotecnología para que veamos cuáles son las consignas y las dudas que puedan surgir a partir de esas consignas y aclarar esas dudas, ¿no? Bueno, Anaí pregunta si va a haber una instancia de recuperación de coloquios. Va a haber una instancia de recuperación de coloquios obligatorios que va a ser justamente en esa semana, en la semana previa al examen final, donde vamos a tener oportunidad de recuperar la totalidad de los coloquios obligatorios vistos hasta aquí. Solamente se recuperan los coloquios obligatorios, ya que son los coloquios obligatorios los que entran en la evaluación del análisis multicriterio. Hoy día consultaban al respecto de si le vamos a pasar una planilla de autoevaluación, ¿no? La idea es que queremos que ustedes la hagan y de paso aprendan una herramienta muy útil como es el análisis de multicriterio con suma lineal ponderada, donde ahí lo que van a tener ustedes son todos los ponderadores y lo que van a tener es todos los criterios evaluados entre 0 y 10. ¿No? En este caso no es necesario, debido a que los criterios son evaluados entre 0 y 10, lo que se llama la normalización. Había algunas consultas en el foro también preguntando al respecto de cuándo se hace una normalización. ¿No? La normalización se hace cuando los criterios que vamos a analizar o evaluar tienen unidades muy dispares y magnitudes en cada uno de estos criterios muy dispares. Es decir, en una me refiero a decibeles, que pueden ir entre 0 y 50, y en otro el valor actualizado de costos, que puede ir entre 1 millón y 40 millones. ¿No? En esos casos donde las unidades de medida son muy dispares, tengo que hacer la normalización. En el caso del análisis multicriterio para la evaluación que le vamos a hacer, no es necesario porque todos los criterios, si ustedes se fijan, están valorados entre 0 y 10. ¿No? Todos están valorados entre 0 y 10 o 0 y 1, como ustedes quieran poner. El resultado siempre va a ser el mismo, ¿no? Entre 0 y 10, 0 y 1, 0, o 0 y 100. ¿No? Si quieren trabajar con la valoración entre 0 y 100, también la pueden hacer, ¿no? Eso no hay ningún inconveniente. Entonces, lo que vamos a tener nosotros es, para cada uno de los criterios, semanalmente vamos a tener un valor de ese criterio, que va a variar. En el caso de las variables dicotómicas, es decir, por sí o por no, en ese caso o tengo 0 o tengo el máximo valor. En otros donde aparece el valor en sí mismo del criterio, ¿no? Valorado cuantitativamente, lo que nosotros vamos a hacer es tener un valor. Como vamos a tener muchas semanas, lo que vamos a utilizar en el análisis multicriterio es un valor promedio. Por ejemplo, en los ensayos, ¿no? Un día me saqué 4, otro día me saqué 8, en otro día me saqué 9, en otro día me saqué 10. Lo que vamos a usar, en otro día no participé, tengo 0, ¿no? Esto es importante considerar. Cuando no participo en
en el desarrollo de un ensayo, de un cuestionario, de un foro, cualquiera sea, la valoración es cero. Entonces, en esos casos, obviamente ustedes saben la incidencia que tiene o el peso relativo que tiene un valor cero en un promedio. Entonces, va a haber un promedio general, ese promedio general es el que se incorpora dentro del análisis multicriterio multiplicando por el peso relativo de cada criterio. Luego lo que hacemos es, una vez que tengo multiplicado el valor promedio por el valor de la ponderación, sumo y obtengo el resultado final. Ese resultado final va a estar entre 0 y 1, va a estar entre 0 y 10, va a estar entre 0 y 100. Para poder regularizar la asignatura, el valor promedio ponderado de todos los criterios considerados tiene que ser igual o superior a 0,6, a 6 o a 60. Depende de cuál haya sido el rango de variación que hayan optado ustedes, ¿no? Profe. Sí, adelante. Yo no rendí el viernes el coloquio porque ustedes me cortaron internet. Había dejado uno de los coloquios obligatorios para hacerlo el viernes. Lo mismo lo puedo recuperar, digamos, en la instancia. Sí, no, todos los obviamente los foros de consulta y los foros de debate no son recuperables. Si no participaron, no es que puedan recuperar. No, un coloquio. Pero los coloquios sí, los cuestionarios sí. Los cuestionarios pueden recuperarlos, los parciales también pueden recuperarlos. Otro de los criterios no recuperables son los ensayos. Entonces ustedes hacen el ensayo, presentan el ensayo y queda ahí, no se recupera el ensayo, ¿no? Entonces, cuestionarios y evaluaciones parciales, esos dos elementos van a ser recuperables. Para los que están haciendo los talleres y están trabajando con los talleres, recuerden que lo que vale en el análisis multicriterio es el resultado o la calificación correspondiente a la primera entrega de cada formulario. Primera entrega de cada formulario. Entonces, préstenle mucha atención a la primera entrega porque eso es lo que los califica. Luego ya viene un trabajo de ordenar, de buscar, de mejorar, ¿no? Ese proceso continuo de mejora. Recuerden que los estudiantes que tienen aprobado el taller del año pasado, los ponderadores de los criterios varían un poco, ¿no? Tienen un peso un poquito mayor el tema de los parciales. ¿Por qué? Porque no está el valor de los talleres dentro de la ponderación, no está el criterio del trabajo en taller. Veamos qué hay, si no les proyecto un poco uno de los ejercicios que son obligatorios para charlar con ustedes un poco, que se suelten un poquito, ¿no? Lo importante es que se suelten, que no tengan miedo a preguntar. Sé que a veces es complicado, pero expresarse, ¿no? El complicado es expresarse, pero no, acá no estamos para juzgar el nivel de la consulta, sino tratar de evacuar las dudas que ustedes puedan tener al momento de enfrentar una ejercitación. Sí, Gabriel. También se ve que en el trabajo práctico número 13, cuando nos piden en el primer inciso cuál es el problema central al abordar, no sé si está bien abordado lo que yo elegí sobre el proyecto bioenergético, las demandas insatisfechas de la producción de biocombustibles, donde las causas es la producción de bioetanol inferiores a la cuota necesaria.
y también las inversiones insuficientes para la producción de biocombustible. Claro, uno tiene que analizar cuál es la situación, en particular esa situación negativa que se produce en el contexto del ejercicio. Siempre van a tener ustedes escenarios en los cuales se les va a plantear, ¿no? Se van a plantear una serie de situaciones. Recomendación, no salgan del escenario, traten de en ese escenario identificar cuál es la situación conflictiva o problemática. Puede ser una demanda insatisfecha, es decir, existe la demanda, pero esa demanda no puede ser satisfecha simplemente porque no hay, una de las causas obviamente es porque no hay producción, ¿no? Ese esquema lógico es el más simple, es decir, cuando uno ve que hay una necesidad insatisfecha dentro de la sociedad, y esa necesidad ha sido creada específicamente por un marco regulatorio normativo, y la producción de bioetanol es insuficiente, y obviamente las causas del por qué, obviamente tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con una falta de incentivo a los procesos productivos de bioetanol, o la falta de emprendimientos productivos de bioetanol, ¿no? Entonces, es muy común que en esos casos particulares, cuando encontremos nosotros un conflicto de demanda insatisfecha, no hay duda que la causa está vinculada a la ausencia de procesos productivos que garanticen un suministro en forma continua del bien o el servicio, y como consecuencia de esa demanda insatisfecha y la causa vinculada a la ausencia, el proyecto automáticamente, o sea, la línea de acción es el desarrollo de una actividad productiva de producción de bioetanol, ¿no? Entonces, bueno, en esos casos a veces siempre es más común encontrar una explicación en ese sentido, ¿no? En ese caso particular, lo que estamos viendo nosotros es ese proyecto bioenergético que no vale la pena decir, no necesariamente un proyecto bioenergético no genera impacto sobre el ambiente, ¿no? Eso es importante que ustedes se den cuenta e interpreten, ¿no? A veces uno dice, no, un proyecto bioenergético es un proyecto sano, bueno para el ambiente, sustentable. No necesariamente. Los proyectos bioenergéticos generan una gran cantidad de problemas en el ambiente, generan obviamente dificultades, generan impactos sobre el ambiente que tenemos que estudiar para analizar la eficiencia ambiental de los proyectos bioenergéticos. El eje un poco que nos presentaba Gabriela, el eje que vamos a tener como el marco conceptual para el desarrollo, no solamente de este ejercicio, sino de todos los ejercicios antes del parcial. Chicos, a trabajar bien el enfoque marco lógico, ¿no? A trabajar bien. Entiendan bien la matriz de marco lógico. Si tienen alguna duda, como en el caso de Gabriela, traten de mirar el escenario y hacer un arbolito, aunque más no sea sencillo, ¿no? En general, los árboles de problemas que les vamos a proponer en estas ejercitaciones son árboles de problemas muy sencillos, donde la estrategia productiva surge casi naturalmente, ¿no? No hay demasiados problemas en este tipo de escenarios que les presentamos nosotros. Otro aspecto importante que habrán leído ustedes en las consignas tiene que ver con los objetivos de los estudios de proyecto. Acá no le vamos a preguntar, como se pregunta convencionalmente en evaluaciones convencionales, le vamos a preguntar cuál es el objetivo de un estudio técnico, cuál es el objetivo de un estudio financiero, cuál es el objetivo. Eso están en todos los libros, ¿no? No tiene mucho sentido. El otro día, discutiendo también con el equipo de cátedra, al respecto de lo que decía un candidato, ¿no? Dentro de Cambiemos, ¿no? No comulgo con esa ideología, pero
hay muchos pensadores que están en distintas áreas y que tienen cosas que aportar, ¿no? Entonces había un pensador candidato que hablando de educación, él decía que no es necesario evaluar hoy, en este contexto de pandemia, donde estamos en un contexto donde la accesibilidad a fuentes de información es sobreabundante, y hoy yo pongo en el Google cualquier cosa y tengo toda la información, no tiene sentido esas evaluaciones de conocimientos cuyas respuestas están en Google, están en la red, ¿no? No tiene sentido, no es una forma de evaluar. Y él sostenía eso, y yo comparto totalmente esta visión de este miembro de Cambiemos, ¿no? Y específicamente del PRO. Comparto totalmente, o sea, no tiene sentido hoy evaluarlos a ustedes en cosas que ustedes entrando a Google pueden contestar, no tiene mucho sentido. Entonces, si yo a ustedes les pregunto, dígame cuál es el objetivo de un estudio técnico, ustedes ponen objetivo de estudio técnico en el Google y les sale la respuesta, ¿no? Si yo a ustedes les digo, chicos, ¿qué es la matriz de marco lógico? Y ustedes ponen en el Google, ¿qué es la matriz de marco lógico? Les salen la respuesta automáticamente, ¿no? Esas cosas no las vamos a encontrar en las evaluaciones de FEPAD, ¿no? No van a tener. Charlando esta mañana con un colega que es docente también de la universidad, se hablaba de que uno de los problemas de las evaluaciones en la virtualidad era que los chicos se copiaban, ¿no? Los chicos se copian. En realidad, cuando uno trabaja en el ejercicio profesional, nunca trabaja solo, uno. Siempre trabaja en compañía de otros miembros del equipo. Y entre todos buscamos las respuestas, ¿no? Siempre trabajamos así. El otro aspecto importante en el ejercicio profesional es que nosotros trabajamos con los libros abiertos, ¿no? Nadie trabaja de memoria en el ejercicio profesional. Entonces, creo que nosotros estamos equivocando la evaluación, estamos equivocando la forma de evaluarlos. Si yo los evalúo, ¿no?, con conocimientos que ustedes mismos pueden identificar o pueden extraer de los textos, de los libros, de los manuales, de los espacios virtuales, estamos equivocando la forma de evaluar. Un profesional nunca se va a enfrentar a un problema que requiera la utilización de la memoria, salvo la memoria, cuando la memoria es útil para saber dónde dejé el libro que contiene la información que me ayude a resolver el problema. Para eso usamos la memoria. No estudiamos de memoria fórmulas, no estudiamos de memoria conceptos, no estudiamos de memoria absolutamente nada, ¿no? Eso es parte quizás de una educación que hoy ya la pandemia nos ha interpelado al mundo académico para empezar a cambiar. O sea, ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, no esperen que en el segundo eje del marco conceptual que le proponemos, que son los estudios de proyecto, no esperen que nosotros le digamos o le hagamos una pregunta, ¿cuáles son los objetivos de un estudio técnico? No va a ser así. No va a ser así. ¿Qué han encontrado ustedes en el ejercicio que estamos analizando? ¿Qué han encontrado? De hecho, hay una pregunta específica, ya la vamos a ver, que tiene que ver con los estudios de proyecto. Pero no han encontrado una pregunta que diga, che, ¿me puedes decir cuáles son los objetivos del estudio técnico? ¿Me puedes decir cuáles son los objetivos del estudio ambientales? ¿Me podés decir cuáles son los estudios? Eso no lo van a encontrar, chicos. Eso olvídense, ¿no? Esto implica un cambio en nosotros, fundamentalmente en nosotros, como docentes. Implica un cambio de nosotros a la hora de proponer mecanismos de evaluación y un cambio en ustedes a la hora de incorporar las herramientas teóricas o conceptuales para resolver un problema, ¿no? Para resolver un problema. Bueno, el otro eje o marco conceptual, valía la pena decir esto porque me llamó la atención, esto que planteó en una entrevista cuando hablaba de educación, la educación en general, la educación pública en particular, y la
educación universitaria, yendo a aspectos más particulares. El otro eje es el análisis multicriterio, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que nos plantea la decisión, ¿no? ¿El problema de decisión es el mismo problema del proyecto? ¿No? Bueno, esas cosas tenemos que ir madurándolas. Aparece, obviamente, el multicriterio, aparecen los criterios, aparece la ponderación de los criterios, aparece el analítico jerárquico, aparece el método de suma lineal ponderada, que es un método que los invito a que hagan sus planillas de autoevaluación y vayan haciendo el seguimiento periódico para ver cómo van avanzando. Es el mecanismo relativamente más sencillo que se utiliza, donde le damos directamente la ponderación, donde ni siquiera tiene que pensarlo. Podemos discutir si está bien o mal la ponderación, pero es la ponderación que ustedes tienen. Y el último eje, esto lo van a ver en todos los ejercicios vinculados al primer parcial, las herramientas de decisión financiera, ¿no? Las decisiones que vamos a tomar sobre la base de las equivalencias financieras del proyecto. Esos son los 4 ejes temáticos que los invito a revisar, estudiar, analizar, consultar y aplicar en los ejercicios que les proponemos. Aplicar, ¿no? Recuerden, no van a encontrar en las ejercitaciones para el primer parcial consignas donde le pidamos que ustedes respondan de memoria algo. Eso no lo van a encontrar. Si están buscando ese tipo de exámenes, y bueno, les digo que no va a ser así y que busquen otra forma de resolver los problemas, porque ese tipo de evaluaciones no van a encontrar, como tampoco la encontraron en economía, ¿no? En economía ya ustedes vienen manejando otra forma de ser evaluados. Por eso nosotros en parte nos atrevemos a mantener, ¿no? este espacio virtual. Dicho sea de paso, creo que en esta semana se va a terminar aprobando, si es que no se aprobó ya, la vuelta a la presencialidad en exámenes parciales y en exámenes finales para materias de tercero, cuarto y quinto año. Nosotros vamos a mantener, eso sí les quiero comentar, nosotros vamos a mantener, para los que decidan mantener el espacio virtual y quieran rendir en forma virtual, vamos a mantener los espacios del aula virtual para rendir en forma presencial. Pero sí vamos a abrir los canales y vamos a implementar los protocolos que sean necesarios para que el mismo día del parcial ustedes puedan ir a la Universidad Nacional de Salta y puedan en las aulas, con papel, lápiz y la calculadora, poder desarrollar la ejercitación. Esto va a ser, obviamente, opcional, ¿no? Esto va a ser optativo, es decir, los alumnos que quieran le vamos a abrir un espacio de encuesta obligatoria para que todos los que vayan a rendir el parcial puedan poner: yo quiero rendir virtual, yo quiero rendir presencial, y van a tener esa opción, ¿no? Porque se la vamos a dar, porque la universidad hoy, aparentemente, no quiero anticiparme demasiado, pero ya está el proyecto presentado en el Consejo Superior, así que sería inminente la aprobación de la vuelta a la presencialidad con protocolos para los exámenes parciales, los exámenes finales, y aparentemente puede volver la actividad presencial para los alumnos de quinto año de la universidad. Ustedes saben que ya para muchas materias, ya de cuarto y quinto años ha vuelto las tareas, sobre todo las tareas que no pueden desarrollarse en la virtualidad, han vuelto con protocolos específicos. Ya hay salidas de campo, ya hay actividades presenciales también en muchas asignaturas. Bueno, ¿alguna duda al respecto de estos 4 ejes temáticos? Algo que
que hayan visto ustedes los ejercicios y que de repente no estén acá planteados. Va a haber ejercicios también, ustedes habrán visto en los ejercicios de la guía, habrán visto ustedes que hay algunos vinculados a los estudios de mercado, ¿no? Que es el segundo eje del marco conceptual. Bueno, primer paso, ¿no? Si vamos a ordenar cómo vamos a avanzar nosotros en nuestro análisis. Primero leamos con mucha atención el escenario, ¿no? Hay información relevante, otra información secundaria, ustedes van a tener que extraer de ahí cuál es la información relevante. Van a tener que interpretar el texto y señalar la información que sea de utilidad para resolver las consignas. En este caso aparece un proyecto absolutamente claro, ese proyecto está, ¿no? Es un proyecto que está definido en el escenario, que es la producción de bioetanol. Y hay un problema de decisión, ojo, no quiero plantear que este sea el problema que va a enfrentar el proyecto. Hay un problema de decisión, era un poco lo que charlamos. El problema de decisión que se nos presenta a la hora de tomar una decisión no necesariamente tiene que ser el mismo del problema que intenta resolver el proyecto, ¿no? Cuidado con esto, ¿no? Cuando le decimos piensen, interpreten, lean, analicen, es porque es importante diferenciar, ¿no? Acá hay un problema de decisión, y el problema de decisión que se les plantea, que van a tener que resolverlo con el multicriterio, pero también con análisis financieros, es cuál es la materia prima más conveniente para utilizar en el proceso de producción de bioetanol, ¿no? Acá hay un eje central que van a tener que trabajar ustedes, ¿no? Entonces está la caña de azúcar, está el sorgo granífero y está el maíz, ¿no? Estas tres opciones aparecen como opciones para poder producir bioetanol, ¿no? Lo que decía Gabriela es interesante. ¿Cuál será el problema que intenta resolver un proyecto de producción de bioetanol? Busquen la respuesta, ¿no? Busquen la respuesta en el escenario. No salgan del escenario, ¿no? Eso es como recomendación. No salgan del escenario. Veamos algunas consignas, ¿no? La primera es lo que nos planteó Gabriela, ¿no? ¿Cuál es el problema central sobre el cual va a actuar el proyecto? Identifique causas y efectos asociados. Es decir, ¿qué me está pidiendo acá? Que arme un pequeño arbolito de problemas. Eso me está pidiendo el ejercicio. Que arme el árbol de problemas. Que identifique el problema central, que identifique cuáles son las causas y que identifique cuáles son los efectos asociados, ¿no? Nos metamos en el escenario y vayamos sondeando, ¿no? Gabriela nos dio algunas ideas interesantes. ¿Coinciden con Gabriela o no? ¿Están de acuerdo con Gabriela? Sí, profe, en la definición del problema, sí. Bien. O sea, Amparo dice apoyo a Gabriela. Bueno. ¿Cuál es la causa? De lo que leen, ¿no? De lo que leen ustedes en el escenario. ¿Cuál sería la causa? Entonces, poniendo como problema la demanda insatisfecha de bioetanol, la causa sería un poco lo que usted dijo hace rato, que era justamente que no hay suficiente producción, digamos. Claro. ¿Y por qué no hay suficiente producción? Porque hay, como usted también mencionaba, hay una falta de incentivo, primero de difusión y de incentivo con respecto a esta oportunidad de producción. Pero hacia atrás ya no sé qué otra causa podría ser. No importa, yo le decía en un principio, no van a tener árboles extremadamente complejos en los escenarios del parcial, ¿no? Creo que ustedes tienen en los proyectos que están desarrollando, los que están desarrollando proyectos tienen escenarios mucho más complejos.
¿no? Acá van a ser cositas muy simples. No le vamos a pedir que me hagan un árbol de suma complejidad. Tampoco se asusten si no encuentran causas secundarias, terciarias y ahí para abajo, ¿no? Sí. Profe, ¿el problema no sería la dependencia a los combustibles fósiles? Si yo defino como problema la dependencia a una fuente energética fósil, la matriz, o sea, la matriz ahí habla de que la matriz depende de... Yo puedo plantear un problema mucho más general, ¿no? Esto también es importante recalcar, que a veces puedo, incluso lo que yo veo como una causa puede ser el problema, ¿no? Y el problema puede estar asociado a algo más macro, más que micro. Lo cierto es que el problema de la matriz es un problema incluso mucho más amplio que puede incluso exceder al proyecto de producción de biodiesel, ¿no? Si uno va a algo más específico, no vamos a decir que una matriz desequilibrada como es la que tiene la Argentina, con una preponderante presencia de combustibles fósiles, no es en sí mismo una situación conflictiva o problemática, que se puede resolver estratégicamente, obviamente en multiplicidad de causas. Acá, si bien se menciona, en el escenario es mucho más claro pensar en que hay una ley de combinación de combustibles que obliga a las estaciones, a las empresas de petróleos, de combustible, a combinar con biodiesel la fracción de sus combustibles, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos observar que hay una demanda, se observa más claramente. El problema de la matriz energética descompensada es un problema que lo podemos incluso poner como efecto de un problema de una demanda insatisfecha. Si yo resuelvo con una mejor combinación entre combustible fósil y combustible orgánico o biológico, yo seguramente voy a contribuir a mejorar globalmente la matriz energética de un país. ¿Por qué? Porque logro a través de esa combinación una mejora en ese sentido. Yo más lo pondría como un efecto al problema de la matriz que como un problema central que el proyecto de biocombustible intenta resolver. Porque en definitiva, mi idea es producir bioetanol para abastecer a una demanda para lograr el corte que me exige la ley, ¿no? La ley me está exigiendo un corte que no lo estoy logrando simplemente porque no tengo biocombustible. Entonces, creo que es mucho más lógico mirar al problema como un problema de una demanda insatisfecha que como un problema vinculado a una matriz desequilibrada en este sentido energética que tiene un país. Que de hecho la tiene, de hecho está, de hecho puede ser un problema, pero en este caso particular más aparece como un efecto que como un problema central, ¿no? O sea, si yo logro mejorar esta combinación, logro satisfacer la demanda de biocombustibles, la necesidad o los requerimientos de combustibles fósiles van a disminuir y como consecuencia de esa disminución voy a contribuir en parte a una mejora, ¿no? A una mejora en la matriz energética de un país. Recuerden que nosotros también tenemos que pensar desde la perspectiva de las metas, ¿no? De las metas o propósitos. Fíjense que la siguiente pregunta en el contexto analizado, ¿cuál sería el propósito del proyecto? Y es más difícil medir como meta el aporte a una mejora en la matriz energética que poder medir cuál es el aporte que yo con mi proyecto voy a hacer para satisfacer una demanda de biodiesel para producir la mezcla que por ley me obliga el Estado a producir entre combustible fósil y biodiesel.
¿no? También tenemos que pensar estratégicamente desde ese punto de vista. Para mí, si yo lo pongo como problema central, se me va a complicar a mí medir la meta o el propósito, incluso cuantificarla. La otra sí la puedo cuantificar, porque yo sé cuánto voy a producir y puedo tener una idea estimada de cuál es el déficit que hoy tenemos, ¿no? Obviamente el fin se va a definir automáticamente cuando yo defina el problema, cuando defina las causas, y uno de los fines del proyecto es contribuir a una mejora de la matriz energética, sin duda, ¿no? Me parece, también pensemos estratégicamente, ¿no? de pensarlo para que se me solucione el problema a la hora de plantear el escenario en particular. No crearme más problemas, porque yo digo, bueno, el problema central es un desequilibrio en la matriz energética y vamos para abajo y empezamos a tener multiplicidad de causas, ¿no? Y muchas estrategias vinculadas. Y hacia arriba, obviamente, pueden empezar a aparecer un montón de otros efectos vinculados a una matriz descompensada. Incluso el indicador de la meta, ¿no? El indicador de la meta es, a nivel de demandas, yo puedo decir cuál es la capacidad que hoy tiene el proyecto de aportar a resolver un problema. ¿Por qué? Porque mi proyecto es producir bioetanol, no es otro, digamos, ¿no? Mi proyecto es producir bioetanol. Por lo tanto, si mi problema central es una demanda insatisfecha, yo puedo decir que yo voy a contribuir a abastecer X cantidad de litros de bioetanol para hacer mezcla con combustible fósil para el abastecimiento de el consumo de combustible, ¿no? Entonces, hasta el indicador se me resulta más sencillo. También pensemos de ese punto de vista, ¿no? Que se nos puede presentar, como el caso de Martín, que se le presentó este tema, digamos, de que para él el problema es la presencia de una matriz descompensada. Obviamente se nos puede presentar a más de uno. Yo les recomiendo que vayamos por el árbol más simple que podamos encontrar dentro del escenario, ¿no? No nos compliquemos demasiado y tratemos de buscar un problema muy concreto, un problema que pueda ser medible, un problema que puede ser resuelto con el proyecto que se los presentamos, porque el proyecto lo presentamos. El proyecto de producción de bioetanol, ahí no hay dudas. Entonces, en este caso particular, también teniendo la información del proyecto que voy a hacer, tenemos que acomodar el árbol del problema al proyecto presentado. Distinto del trabajo que están haciendo ustedes en los talleres, donde vamos al revés, donde nosotros primero identificamos el problema y la semana que viene vamos a estar determinando cuál es la estrategia o el proyecto que vamos a utilizar para resolver el problema. Acá el proyecto está, el proyecto de producción de bioetanol, a partir de alguna, ¿no?, de las tres fuentes de energía disponible, ¿no? Alguna de las tres fuentes de energía disponible. Que ese es otro problema, ese es un problema de decisión, ¿no? Si vamos a elegir maíz, elegir caña de azúcar o elegir sorgo. Eso es un problema de decisión. ¿Cuál es la materia prima que yo voy a utilizar para el proceso productivo? Bueno, ahí ustedes van a ver que hay muchos ejercicios que tienen esta lógica, ¿no? Siempre recuerden, armen un problema relativamente simple. Los ejercicios que ustedes van a tener en la guía son múltiples choice, ¿no? No va a haber ejercicios ni para graficar, ni para pensar, ni para nada de eso. Es decir, les vamos a plantear una consigna muy clara, le vamos a decir, el problema central identificado es, dos puntos, y le vamos a poner un listado de 45 opciones, de las cuales ustedes tendrán que elegir una que es la correcta, ¿no? Esa fue una de las críticas del año pasado, ¿no? Muchos se quejaron porque había muchas respuestas. Pero bueno, eso elimina la posibilidad de buscar utilizar herramientas del azar para contestar, ¿no? Si yo le pongo 2,
tengo 50% de probabilidad de equivocarme. Si le pongo 3, tengo 33% de probabilidad de acertar. Si le pongo 5, tengo 20%. Si le pongo 10, tengo 10%. Es decir, en la medida que mayor cantidad de respuestas le estoy poniendo, la probabilidad de usar el azar y acertar va a ir disminuyendo, ¿no? Eso es el motivo por el cual le ponemos normalmente unas 10 respuestas como para que ustedes lean, piensen y actúen con su propia racionalidad respondiendo, ¿no? No es que seamos malos. Tengo una duda. Antes del parcial, ¿usted nos va a entregar el escenario antes? Bueno, al igual que el año pasado, esto fue una sugerencia que nos hicieron la gente del CAPENAC, ¿no? Hablando de interactuar, ¿no? El CAPENAC, cuando vino y trabajó con un grupo de estudiantes, uno de los problemas que se presentaban era la complejidad de los escenarios para leer en poco tiempo, ¿no? Imagínense, ustedes iban en la presencialidad y tenían 3 horas para resolver un ejercicio, pero se enfrentaban en ese momento a un escenario que tenían que leer. En algunos casos los escenarios tienen 4 páginas, 5 páginas u 8 páginas, ¿no? Entonces, una de las cosas que plantearon ustedes como estudiantes al CAPENAC, y el CAPENAC nos hizo la devolución a nosotros, era que había dificultades en poder leer, o sea, tener el tiempo necesario para leer, interpretar, extraer las ideas principales, y luego se le acortaba el tiempo para enfrentar las consignas y responderlas, ¿no? Atendiendo a esto, la cátedra no es de ahora, es bastante tiempo atrás, incluso ya en los últimos años de la prepandemia, ya habíamos optado por suministrar a los estudiantes que cursaban el escenario en forma previa a enfrentar el cuestionario. Es decir, a la mañana del día del parcial, si el parcial era a la tarde, o el día anterior, si era a la mañana, el estudiante tenía acceso ya al escenario general, al escenario global. Esto le permitía al estudiante una rápida interpretación del texto y una comprensión en términos generales del escenario al cual se iba a enfrentar y empezar a pensar en las posibles consignas vinculadas, ¿no? Eso es lo que surgió. Eso es para aquellos que nos critican porque somos una cátedra que somos poco flexibles. En realidad somos muy flexibles. De hecho, digamos, justamente a partir de lo que ustedes han planteado, de lo que nos sugirió el CAPENAC nos sugirió implementar este tipo de mecanismos. Nos pareció muy interesante y lo empezamos a implementar, como yo le digo, pre-pandemia, ¿no? No es de la pandemia, es pre-pandemia. Luego en la pandemia nosotros lo que hicimos es mantener ese criterio. Entonces, ustedes a la mañana, si vamos a rendir a la tarde del día sábado, sábado 15 creo que es, sí, sábado 13 de septiembre, no, el 13 es la procesión, 13, 14, 15 la procesión. 18, profe. 18, el sábado 18. El sábado 18 ustedes van a tener a la mañana todo el escenario completo, para que lo lean, lo revisen, lo analicen, discutan entre ustedes, ¿no? Una de las cosas que yo les planteé en un principio es que nosotros no trabajamos solos. Eso es, no sé, sí puede haber algún que otro colega que haga trabajo solo, por ejemplo, los que se dedican a la ornitología, ¿no? Ellos salen solos, salen a sacar fotos, hacen análisis de diversidad, calculan índices biológicos, ese tipo de cosas, y hacen propuestas de manejo vinculado a
a los datos obtenidos, ¿no? Pero en general nosotros trabajamos en equipo, no trabajamos solo. Entonces, no está mal que ustedes a la mañana consulten entre ustedes, se manden mensajitos y digan, che, ¿qué entendés vos de esto? ¿Vos qué opinás? ¿Dónde está el problema acá? Che, ¿y vos qué opinás? ¿Entendés? Y está bien, porque así trabajamos, ¿no? Cuidado con los parasitismos, ¿no? Si ustedes ven que están siendo parasitados por algún pícaro, córtenle en el chorro automáticamente. No es bueno, por más que el parásito crea que sí. Bueno, el parásito siempre cree que es bueno chupar sangre. Ahora, para el huésped, que el parásito le chupe la sangre no es bueno. Entonces, traten de ayudarse entre ustedes, ¿no? Cuando alguien viene y le pregunte, che, ¿vos qué opinás? Respóndale con otra pregunta. ¿Y vos qué te parece? Construyan, ¿no? Construyan. No le entreguen las cosas resueltas al compañero. ¿Por qué? Porque no le están haciendo ningún bien, ¿no? No le están haciendo ningún bien. En este caso, el huésped y el parásito van a terminar muriendo. Sería una pena, ¿no? Son esos parásitos que no se han adaptado al parasitismo, ¿no? Entonces, ayúdense entre ustedes. Me parece hermoso, extraordinario que se ayuden entre ustedes, ¿no? Y fomentamos nosotros el trabajo cooperativo. Entonces, el día del examen a la mañana, se quieren reunirse, prepararse, hacer esto, intercambiar, charlar entre ustedes, me parece excepcional, me parece extraordinario. Ojo con el parasitismo. Si ustedes ven que hay algún parásito que anda dando vueltas por ahí, buscando chupar la sangre de varios, córtenle en el chorro, córtenle en el aparato chupador suctor, directamente. Elimínenlo para evitar conflicto, y yo les puedo asegurar que es una forma de ayudarlo. El parásito se va a dar rápidamente cuenta que puede también pensar, que puede también contribuir, que puede también aportar a, en forma colectiva, resolver un problema, ¿no? Entonces, a relajarse ahí, porque van a tener a la mañana el escenario como para empezar a mirar, ¿no? Para empezar a ver, para empezar a ver, para empezar a ver. Cuidado que, como charlábamos en un principio, hay un marco conceptual, ¿no? No se olviden de esto. ¿Cómo resuelvo un problema de conocimiento? Estudiando, chicos, ¿no? Esto no es que, por generación así, por ósmosis, por esto, por aquello, tengo el conocimiento. No lo tengo el conocimiento. Tengo que leer el manual de ILPES, tengo que leer el manual de teoría, tengo que leer el manual de multicriterio que nos propone la CEPAL-ILPES, tengo que leer a Zapac Chaín, tengo que leer a Vaca Urbina, tengo que ver cuáles son los objetivos de los estudios, tengo que estudiar las herramientas de decisión financiera, tengo que estudiar qué es una equivalencia financiera. Ahí no hay otra, ¿no? Ahí no hay otra. Entonces, el marco conceptual, el problema de conocimiento lo resolvemos estudiando. El problema de resolver las consignas lo resolvemos pensando, pero siempre basándonos en ese marco teórico o marco conceptual, ¿no? Cuidado con eso. Bueno, si está claro, los invito a que lo hagan. Si quieren, ustedes pueden presentar en el foro de consulta y digan, profe, yo tengo esto, yo tengo aquello, yo identifiqué este problema, yo identifiqué este efecto, yo identifiqué este, ¿no? Y vayamos también haciendo mover el foro. Hoy el foro está habilitado para que ustedes puedan participar más de una vez. Creo, avisen si no se puede. Pero supuestamente está habilitado para que puedan hacer más de una participación. Así que participen, ¿no? Yo estoy ahí siguiendo los foros también para contestarle en tiempo y forma, ¿no? Otra de las cosas que se quejaron bien, no digo quejarse como algo negativo. A mí me encanta que un estudiante proteste, que se queje, que reniegue, que plantee los problemas y que los plantee oportunamente, ¿no? Una de las cosas que vimos también de algunas encuestas que hicimos es que
no llegaban las respuestas de las consultas en tiempo y forma, ¿no? No llegaban en tiempo y forma. Entonces, esto le generaba a la mayoría de los chicos algunos problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy desesperado porque estoy haciendo un ejercicio y quiero saber cuál es la tasa que tengo que utilizar para usar la equivalencia financiera para calcular. Entonces me desespero, ¿no? Bueno, obviamente no estamos todo el día encima porque también, al igual que ustedes, tenemos una vida además de esta vida universitaria, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos interactuar, podemos revisar, podemos charlar. No le voy a impedir que manden dudas por el correo electrónico, pero el problema del correo electrónico es que es una duda que queda en la intimidad entre el docente y el alumno, mientras que una duda que se socializa en los foros le puede servir a otro compañero, ¿no? De esto hablando de cooperar entre nosotros, está bueno que nosotros cooperemos. Entre paréntesis, me parece muy interesante el foro de debate. Le dieron en la tecla, y una infidencia, por favor, que no salga de acá. Si bien el escenario es una ficción, esto ha sucedido en la realidad, esto que ustedes han detectado en forma excelente como un hecho liso y llano de una falta de ética de un funcionario, que eso me gustó, porque lo han detectado muy rápidamente todos. Este es un hecho que ha sucedido en el ámbito de la provincia de Salta, de un ministerio de la provincia de Salta, donde hay una secretaría que tiene aspectos de naturaleza ambiental. No voy a dar más detalles, hay una funcionaria que está ahí directamente vinculada, y me alegró ver que mayoritariamente ustedes detectaron a ese comportamiento del funcionario público como un hecho absolutamente reñido con la ética, no solamente la ética del funcionario, sino la ética profesional, como muchos citan también el código de ética deontológico del COPAI, ¿no? Así que me gustó cómo encararon esa situación. Le digo porque los funcionarios y muchos de los profesionales que están en el contexto no se dieron cuenta. No se dieron cuenta. Por eso a mí me preocupa que hoy hay funcionarios y técnicos que no se han dado cuenta de la falta de ética de ese funcionario público. Yo lo hubiera denunciado, yo personalmente. Yo si hubiera estado en el ámbito del Estado, yo hubiera presentado una nota solicitando inmediatamente una sanción disciplinaria por falta a la ética e incumplimiento de deberes de funcionario público. Bueno, continuando con esto, dejando el chusmerío de lado, fíjense, ¿no? Acá hay, esto es lo que charlábamos hace ratito. Dice, en el caso que el grupo empresario resuelva dar valor al subproducto, ahí aparece un subproducto, ¿no? En esto. Ese residuo que queda producto de la obtención del biodiesel es un subproducto que es parte del proceso, pero que obviamente no hay información absoluta, no hay nada y no se sabe qué hacer con eso. Consignas, ¿no? Este era en la época, recuerden chicos, que era la época de exámenes presenciales, ¿no? Eran exámenes mucho más largos que los que son ahora, ¿no? En la virtualidad los exámenes se han acortado un poquito porque son múltiples choice, hay que específicamente poner la o las respuestas correctas, ¿no? Siempre tengan en cuenta eso. Nos plantea cuál es el riesgo de mercado, expresado en forma de dos hipótesis que le permitan evaluar el riesgo de la inversión. Recuerdan ustedes que en todo proyecto productivo hay riesgos a los cuales nos vamos a enfrentar. Uno de esos riesgos son los riesgos de mercado. Pero acá dice que lo expresemos como dos hipótesis, ¿no? Hoy día también había en el foro de consulta una pregunta y decían si hipótesis es lo mismo que supuesto. Hipótesis es un supuesto, no es una afirmación que nosotros hacemos
en función de una determinada condición que yo considero que se cumple. Cuando hablamos de mercado, nosotros hablamos de precio, hablamos de lo que charlábamos en la clase de teoría de ayer, hablamos de precio, hablamos de demanda, hablamos de oferta, hablamos de sistemas o medios de comercialización. Cada una de estas áreas puede tener un riesgo, ¿no? Si nosotros hablamos de la demanda, ¿no? Siempre nos preguntamos, ¿habrá demanda para este subproducto que se obtiene de la producción de bioetanol a partir de estas fuentes renovables? Esa es una pregunta que yo me hago y que evidentemente este grupo empresario se va a hacer también, porque surge esa pregunta casi naturalmente, ¿no? Si yo quiero dar valor a ese subproducto y meterlo dentro del mercado, lo primero que tengo que preguntarme es si hay alguien que me lo va a comprar, ¿no? Bueno, cuando yo me hago esa pregunta, yo puedo transformar esa pregunta, esa duda que aparece, en algo positivo. Yo digo, hay mercado y es tan importante el mercado que me va a comprar el 100% de lo que yo produzco en este subproducto que se obtiene de la producción del bioetanol. Hipótesis, chicos, ¿no? Hipótesis, ¿no? Supuesto, ¿no? Supuesto. Por eso las hipótesis se expresan como algo positivo. Hay un mercado para el 100% de los productos obtenidos, bla, 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 como quieran expresar. Listo. Hipótesis. ¿Es una buena hipótesis? Es una buena hipótesis. Porque en el escenario no hay información de mercado del subproducto, ¿no? Ahí también tienen que ser hábiles a la hora de analizar el escenario, ¿no? O sea, si yo tengo información que a mí me dice que existe una demanda insatisfecha para esto, bueno, no lo planteo como hipótesis. ¿Por qué? Porque el escenario me lo está diciendo, ¿no? Tengan cuidado también con la interpretación del texto, ¿no? Pero en el escenario me dicen que no hay información. Me dicen, no hay información al respecto del mercado de esto, no hay nada. Bueno, listo. Hipótesis que sale de Maduro, entra automáticamente esa hipótesis. Hay una demanda para el 100% de este producto residual del proceso productivo de bioetanol. Ahora, esta hipótesis de mercado, ¿no?, que surge de una pregunta, se transforma en el eje del proceso de investigación de mercado. Se transforma en el eje del proceso de investigación de mercado. Definida la hipótesis, tengo que ponerla a prueba, tengo que demostrar que esa hipótesis es verdadera. Si después de la investigación yo descarto esa hipótesis y digo, no hay mercado, no hay tal demanda, obviamente tendré que ver qué hacer con ese subproducto. Tendré que ver qué hacer con ese subproducto. Por lo tanto, si yo decidiera agregarle valor a ese subproducto y comercializarlo, posiblemente el resultado de esa inversión sería negativa, ¿no? Por lo tanto, perdería plata. Perdería plata. Piensen en otras hipótesis que pueden ser y están vinculadas al mercado, ¿no? Piensen. Yo puedo decir, hay una demanda insatisfecha, pero también puedo decir que existen hoy en el mercado una gran cantidad de productores que ofrecen productos alternativos, ¿no? Existen en el mercado, hipótesis, una gran cantidad de emprendimientos que ofrecen productos alternativos. Eso surge de una pregunta previa. ¿Cuál es la pregunta previa? Che, ¿hay o no emprendimientos que ofrezcan lo mismo que voy a ofrecer yo? ¿No? Eso también es otra pregunta clásica en el mercado, ¿no? Entonces, si yo estoy por instalar
una fábrica de alfajores, y qué sé yo, en una pequeña localidad, y yo hago el análisis del mercado y veo que hay 50 pequeños emprendimientos que ofrecen 20.000 tipos distintos de alfajores, ¿no? Y que satura prácticamente el mercado, bueno, listo. Por más que yo diga que hay una demanda, yo puedo decir que la demanda está saturada porque hay un montón de productores que lo ofrecen, listo. No hago el proyecto, se acabó. Ese es el punto. Fíjense en que continúa, ¿no? Y vamos profundizando y dice, seleccione la hipótesis que considere de mayor importancia, justifique y defina 2 objetivos del estudio de mercado a realizar. Ahí les pedimos que transformen la hipótesis en objetivos. Que transformen la hipótesis en objetivos. Es decir, esta afirmación, hay una demanda, la transformo en un objetivo para poner a prueba esa hipótesis. Poner a prueba esa hipótesis, ¿no? Y ahí puedo plantear muchos objetivos. Todos esos objetivos, recuerden, tienen que tener una coherencia. Tienen que servirme para demostrarme a mí la hipótesis que he planteado de que existe una demanda de este subproducto. Bueno, imagínense cuáles serán los objetivos de esos estudios, ¿no? Obviamente, estudiar la demanda, ¿no? Siempre los objetivos uno los pone con un verbo adelante, ¿no? Analizar la presencia de potenciales compradores, estudiar, evaluar la presencia de potenciales compradores de estos subproductos. Entonces, esos objetivos deberían ayudarme a mí a poner a prueba la hipótesis. Y el último punto es las variables de estudio, ¿no? Las variables de estudio que tengan, obviamente, directa relación con la hipótesis y el objetivo, ¿no? Directa relación. 2 variables. Recuerden que cuando nosotros hablamos de mercado, hemos trabajado muchas variables. La demanda, la oferta, los precios de los insumos, la cantidad de oferentes del producto, ¿no? La elasticidad precio de la demanda, que es una variable también. Entonces tengo una gran cantidad de variables que yo las voy a medir, las voy a analizar en el contexto del ejercicio como para poner a prueba mi hipótesis y ver si vale la pena o no. Acá no había muchos problemas en este ejercicio en particular. De nuevo, recuerden, en el escenario que ustedes van a tener virtual, que puede variar si se habilita, no sé todavía, ¿no? Esto es algo que me llegó a mí de un consejero superior que prácticamente estaría a punto de ser aprobado, si no es que está aprobado ya. No sé si alguno tiene alguna información. Esta es una información que me llegó a mí a través de un consejero superior. Profe, una consulta. Ahí en el escenario, por ejemplo, mencionaba de que en el tema del subproducto que había, no había información precisa del proceso de elaboración y tampoco se conocía el precio de mercado en el área donde se estaba realizando el proyecto. ¿Esos serían los riesgos que uno debería, desde ahí tendría que extraer yo eso, lo que me dicen, para de ahí sacar las hipótesis? No, las hipótesis tienen que ver más con el producto que yo voy a ofrecer dentro del mercado. En esos casos particulares podemos ampliar un poco el espectro y no quedarnos con el escenario del ejercicio. El escenario del ejercicio me dice que no hay información, ¿no? Entonces, al no haber información, puede ser... Es mucho más amplio la posibilidad de que yo tengo de plantear hipótesis. A eso me refiero, ¿no? En cambio, si yo tengo información específica, mi hipótesis se hace mucho más específicas también, ¿no? Cuando ustedes trabajen el día de mañana en
en proyectos de inversión y trabajen con productos que pueden entrar dentro del mercado, uno de los primeros aspectos a considerar dentro de los estudios de mercado es hacer un relevamiento previo, ¿no?, de toda la información secundaria disponible al respecto del producto que yo voy a ofrecer o que voy a producir. Es lo primero que tengo que hacer. Eso es lo que me va a definir a mí la necesidad de ampliar o de hacer nuevas investigaciones. Si yo tengo mucha información de mercado, ¿no?, y prácticamente no se justifica invertir haciendo estudios de mercado cuando tengo toda la información necesaria y suficiente como para reducir el riesgo de la inversión. Acuérdense que el riesgo es invertir y equivocarme, ¿no? Es decir, invertir y perder plata. Invertir y no solucionar ningún problema. Eso es, ese es el eje, digamos, del riesgo en un proyecto de inversión, ¿no? Entonces, si yo tengo suficiente información, mucha información, y está contenida, y tengo estudio de demanda, y tengo estudio de oferta, y yo digo, ¿cuál es la hipótesis? Tengo que ser muy específico con las hipótesis. ¿Por qué? Porque mercado hay, porque está la información. Conozco el precio del mercado, porque está la información. Sé que el bien es un bien suntuario, porque está la información. Sé que hay un escaso número de oferentes, ¿no? Bueno, ahí puede aparecer alguna hipótesis que me pueda interesar. Estudiar las estrategias de los oferentes, ¿no? Analizar el comportamiento de los competidores dentro del mercado, ¿no? Analizar si es que hay un proyecto de expansión de los potenciales competidores, ¿no? Bueno, ahí aparece el foco donde yo voy a puntualizar para ampliar, ¿no? Ese va a ser el punto. Pero si está toda la información, no hace falta, ¿no? Gracias. Por eso le digo que lean bien los escenarios. Como lo van a tener toda una mañana para leerlo, ¿no?, para estudiarlo, para revisarlo, bueno, ahí pueden irse imaginando las consignas que pueden aparecer. Bueno, ahí viene otro, esto es muy común, ¿no? Es muy común, hay ejercicios que ustedes habrán visto que está sobrecargada la parte financiera, hay otros que está menos, hay algunos ejercicios que prácticamente hay un temita de enfoque de marco lógico y después financiera. Bueno, en realidad depende de cómo uno se levante, ¿no?, el día que uno arma el escenario y de las ganas de hacerlos pensar a ustedes, ¿no?, de invitarlos a pensar, ¿no? Yo siempre les decía que cuando ustedes miren una evaluación donde no los haga pensar, enójense ahí, sí. Y ¿por qué? Porque lo estamos subestimando en sus capacidades intelectuales, ¿no? Yo creo que todos tienen capacidades, todos. Hoy día estuve en un concurso esta mañana y había muchos chicos que ya pasaron la materia. Y la verdad que me alegra verlos desenvolverse en una entrevista, ¿no? Me alegró verlos a todos desenvolverse bien, expresándose bien. No, yo digo, wow, digo, pero evidentemente cuando los chicos van por un objetivo, no hay quien los frene, ¿no? Cuando ustedes vayan por un objetivo, no hay quien los frene. Eso yo me di cuenta hoy día en la entrevista que le hicimos a los chicos. La verdad, excelente, digamos, ¿no? Con buen vocabulario, buena presencia, con información, conociendo de lo que estaban hablando. Bueno, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Entonces, cuando ustedes vean que le estamos planteando ejercicios medio de primaria, ¿no? Defíname enfoque marco lógico, por ejemplo. Yo me enojaría mucho, ¿no? Porque yo consideraría que me están subestimando.
me pongo del lado de ustedes, ¿no? Yo me enojaría, diría, ¿para qué estudié tanto? ¿Para que después me hagan este tipo de preguntas? ¿Están considerando que soy tonto? No, son chicos de cuarto año de universidad, ya prácticamente un año más y se reciben, chicos. Un año más, pandemia de por medio, salen de la universidad. Y salen de la universidad a pensar resolver problemas, ¿no? Compartí hace unos días en el Classroom una hermosa experiencia que está haciendo un grupo de Cedrus, y ahí está en ese grupo Alejandro Briones, que es un egresado de la carrera, y que está trabajando al lado de las comunidades resolviendo problemas. Un orgullo. No sé si ustedes sintieron íntimamente ese orgullo cuando vieron a ese colega trabajando, resolviendo problemas en las comunidades. No sé si sintieron el mismo orgullo. Pero yo siento orgullo cuando veo a colegas trabajando, resolviendo problemas. ¿No? Vamos a ver, ya hablamos con 2 estudiantes, no se reciben porque son vagos para mí, pero ya hemos charlado con 2 estudiantes que están en el PROSAP, para que nos vengan a comentar ellos qué están haciendo en el PROSAP. Y están intentando resolver problemas de las comunidades vinculadas al abastecimiento de agua para producción. Eso están haciendo. Estamos en contacto con la responsable hoy en la provincia de Buenos Aires de la gestión urbana de residuos sólidos domiciliarios. Y la vamos a invitar para que nos cuente su experiencia como funcionaria pública en un ámbito, imagínense, en provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Trabajando en la gestión de residuos sólidos urbanos. ¿No? No es una provincia chiquitita. Ojalá que tengan tiempo estos colegas para venir a contarnos sus experiencias. Pero son orgullos para la carrera. Son orgullos. Y la verdad que uno espera el día de mañana sentirse también orgulloso de ustedes. Pero para eso hay que pensar. Hay que equivocarse aquí. Hay que meter la pata aquí. ¿No? Hay que renegar aquí. Hay que plantear con claridad las dudas aquí. Porque es el lugar donde tenemos para aprender. Afuera tenemos que dar respuestas, chicos, ¿no? Afuera tenemos que dar respuestas. Ya no podemos salir a improvisar, a equivocarme, a dudar. Ya no. Bueno, acá dice un ejemplito. Acá no es difícil el ejercicio, ¿no? Hay que leerlo bien, ver cuáles son los datos. Los invito a que interactuemos en el foro de consulta para que me digan cómo lo han hecho, o si alguien quiere hacerlo acá, bienvenido, ¿no? Dice, ¿cuál considera la más conveniente? ¿No? Hay que elegir una materia prima. ¿Cuál es más conveniente? ¿Maíz? ¿Sorgo? ¿O caña de azúcar? Desde una perspectiva financiera. Para mí es la caña y azúcar. Bueno, está bien. ¿Por qué? ¿No? Recuerden chicos, que no es suficiente que ustedes digan para mí es. No, tenemos que fundamentar. ¿No? Capaz que yo coincido con Gabriela, pero cuando yo vaya... Porque en el cálculo de los costos BAC, esta representa, digamos, la de menor costos. La de menor costos. Muy bien, ¿no? Correcto, ¿no? Siempre chequeen que se puede aplicar la alternativa de mínimo costo, ¿no? Acuérdense ustedes que la eficiencia tiene que ser la misma, ¿no? La eficiencia en cuanto a producción de bioetanol tiene que ser la misma, ¿no? Ahí no hay demasiados problemas en el ejercicio. Si ustedes se fijan, se puede usar el criterio de mínimo costo. Se puede usar. Entonces, bueno, Gabriela lo hizo al ejercicio, los otros también lo pueden hacer. Esa es la mejor. Ahora, en un enfoque multicriterio, ¿no?
Primero, ¿qué criterios consideraríamos como relevantes para realizar el análisis? ¿No? Y la otra pregunta es, ¿coincide el análisis financiero con la aplicación del enfoque multicriterial? Entonces, primero, esto es parecido al ensayo que tienen esta semana, ¿no? Tengo que tomar una decisión. En este caso, el problema de decisión es maíz, sorgo o caña de azúcar. En el ensayo era o hago cañerías para agua o hago una plaza, ¿no? Son proyectos bien distintos, miren ustedes. En este caso estamos hablando del mismo proyecto, que es producción de bioetanol, con 3 fuentes distintas. En el otro caso del ensayo son dos propuestas, 2 proyectos totalmente distintos uno del otro. ¿Ambos contribuyen al bienestar? Sí, de manera distinta. De manera distinta. Bueno, ahí tenemos también, bueno, ¿qué criterios consideraríamos? ¿No? Y tenemos los criterios. Obviamente, hay 2 que están cantados en el escenario, ¿no? 2 que están cantados. Uno me dice el criterio financiero. Ya lo han hecho en el punto anterior. El otro, el criterio ambiental, ¿no? ¿Se han fijado que aparece un criterio ambiental ahí? ¿Por qué? Porque la huella de carbono es distinta, depende del producto que yo utilice para la producción. Son distintos, ¿no? Son distintos. Bueno, interesante como para chequear. Si yo elegiría exclusivamente el criterio ambiental, Gabriela, vos que lo hiciste, ¿cuál elegirías? ¿No lo hiciste? ¿Alguien lo hizo? Si yo utilizaría el criterio exclusivamente ambiental, ¿cuál elegiría? ¿El sorgo, profe? El maíz. ¿Por qué el sorgo? ¿Por qué decís el sorgo? Porque, digamos, el metano es 10 veces más, tiene un efecto mayor, digamos, que el dióxido de carbono, y por lo tanto, cuando comparamos las emisiones entre dióxido de carbono y metano de los 3, el que El tiene sorgo es menores menor. emisiones es el sorgo. Bueno, ahí está, ¿ves cómo empiezan a utilizar los criterios? De eso se trata, digamos, ¿no? No hay que tener miedo, hay que ver cuál es la información, analizar, trabajarlos. ¿No? Van a ser ingenieros, anímense y sientan, empiecen a sentir que en sus venas corre sangre ingenieril, ¿no? Empiecen a sentirse ingenieros. El ingeniero procesa datos, analiza datos. Obviamente que pasa por ahí, pasa por decir, che, ¿cuál es la que menor dióxido de carbono equivalente me está generando? Entonces voy a ir por aquella que tiene menos. En este caso, fíjense en ustedes, la perspectiva financiera difiere de la perspectiva ambiental. Son diferentes, ¿no? Por lo tanto, tiene sentido un multicriterio. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Profe, y en Entonces, ese caso, cuando hacemos el análisis, nos llevamos de acuerdo a cuál es el que tiene más peso, el financiero o el ambiental en ese sentido. claro. Porque si ambas decisiones son diferentes, como ahora, tenemos que ver cuál es nuestro presupuesto a comparación de lo que es la parte ambiental. Claro, ahí el proceso o el procedimiento del análisis multicriterio es bastante amplio, bastante complejo, ¿no? Yo le decía a los chicos, porque ellos decían, no, pero el multicriterio es laborioso, es esto, es aquello. Le digo, sí, pero ustedes fíjense en la incidencia que tiene responder a esa pregunta en el contexto del ejercicio, ¿no? Yo ese lo hubiera dejado al final, siempre. ¿Por qué? Porque es más laborioso. En ese caso particular, la aplicación del multicriterio implica, obviamente, primero,
elegir los criterios, supónganse que sean dos, el ambiental y el financiero, ponderar, es decir, che, ¿cuál es el que tiene más peso? Ahí no va a haber dos ejercicios iguales, ¿no? Ahí no hay dos ejercicios iguales. ¿Por qué? Porque para Amparo puede ser más importante el criterio ambiental y por lo tanto le da mayor peso. Pero para Gabriela dice, no. Y para otro dice, no, para mí son iguales, tienen el mismo peso. Primer elemento. Segundo elemento, hay que normalizar los criterios. Hay que normalizarlos. Porque uno está expresado en emisiones de dióxido de carbono equivalente y el otro está expresado en miles de pesos. No los puedo comparar, tengo que, ¿no?, homogeneizarlos. Tengo que normalizar las variables. Ahí pueden usar cualquiera de las que Ileana le explicó, cualquiera, la más simple si quieren. No hace falta complicarse demasiado la existencia. Estamos en un examen. Luego, la suma lineal ponderada y chequear, ¿no?, de las tres opciones cuál es la mejor. ¿Será la mejor el maíz? ¿Será mejor el sorgo? ¿Será el mejor? ¿Coincidirán? ¿No? ¿Será la caña de azúcar la mejor? Como dice el criterio financiero. Bueno, eso va a depender de los pesos. Este ejercicio es para desplegar ese conocimiento, pero no es que va a haber un dato preciso, ¿no? No es que va a haber un dato preciso. No va a suceder eso en el examen que van a tener el 18 de septiembre, porque ahí va a haber datos concretos, precisos, ¿no? No va a haber cómo errarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un múltiple choice. No van a tener para desarrollar. O es este o este otro. No hay muchas posibilidades ahí, ¿no? Pero estos ejercicios en la presencialidad a nosotros nos permitían ver cómo manejan la herramienta del análisis multicriterio. Pero yo me conformo con que hagan una buena planillita de autoseguimiento y ahí están haciendo un análisis multicriterio. Bueno, la otra consigna es la que yo les comentaba, ¿no? Nosotros no les vamos a preguntar, defina, liste los objetivos de un estudio técnico, cuáles son los estudios, los objetivos de un estudio ambiental, cuáles son, si no va a haber parrafitos, ¿no? Muchos de los párrafos que ustedes van a ver están contenidos a veces en estudios de impactos ambientales y sociales, en lo referente a los estudios ambientales, contenidos en estudios presentados por consultoras ambientales ante organismos de aplicación de la política ambiental, ¿no? Es decir, esos parrafitos a veces son extraídos de estudios hechos, ¿no? Bueno, ¿están bien redactados? ¿Están mal redactados? ¿Qué opinión le merece? ¿Están bien? ¿Se han equivocado? ¿Se condicen con lo que es un objetivo de un estudio técnico, de un estudio ambiental, de un estudio financiero? ¿O no tienen nada que ver? ¿No? Obviamente, para poder responder a esta pregunta tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener claro cuáles son los objetivos de estos estudios. Tengo que tenerlo claro, si no, no puedo responder. Pues no puedo. Porque si yo no sé cuál es el objetivo de un estudio ambiental, ¿no? ¿Para qué hago un estudio ambiental? Y me presentan el objetivo de un estudio ambiental, y capaz que pasa, ¿no? Capaz que pasa. Y seguramente en muchas reparticiones públicas, donde o hay profesionales mal formados, o no hay, ¿no? Hay una repartición pública del gobierno de Sanz que no hay en el área ambiental un profesional ambiental, ¿no? O sea, puede no haberlo, por lo tanto no tiene por qué saber qué es un objetivo de un estudio ambiental. Puede haber un profesional, pero que lo desconozca también, es decir, mal formado. Eso también puede suceder. O puede haber un sello de goma, es decir,
un funcional a los intereses de la administración. Es decir, apruebo todo. ¿Por qué? Porque me dijo el jefe que hay que aprobar todo. Y apruebo, y apruebo, y apruebo, y apruebo, y apruebo. Bueno, lo que hablábamos de la ética, ¿no? Hay de todo, no doy nombres, digo generalidades, porque algunos de ustedes que han leído también el código de ética del COPAIPA, ningún profesional puede hablar de otro profesional, ¿no? Descalificándolo. Si yo tengo pruebas específicas de que un profesional se ha desempeñado mal en el ejercicio de su profesión, tengo que hacer la denuncia donde corresponda, pero no hablar mal de otro profesional, ¿no? Eso no se debe hacer y está penado en el Código de Ética Profesional del COPAI. Está penalizado. Yo hablo en términos generales, no doy nombres, salvo cuando esté haciendo referencia a un profesional que se ha desempeñado correctamente y que es un orgullo para la profesión. En ese caso ustedes van a ver mencionar con nombre y apellido a la persona, pero nunca para descalificar. Pero sí podemos encontrar este tipo de situaciones, ¿no? No hay profesionales de ambiente, lo cual ya es grave cuando se trata de evaluar estudios de impacto ambientales y sociales. Hay profesionales que tienen deficiencia de formación, que los hay, ¿no? Que los hay. ¿Cómo resuelvo eso? Mejorando nuestra formación, preparándonos mejor, consultando, chicos. Nadie nació sabiendo y podemos cometer errores. Consulten. ¿Tienen alguna duda? Consulten. Consulten, ¿no? Y la otra, obviamente, la falta de ética vinculada a, obviamente, cuestiones de interés personal, amiguismo, codicia, ¿no? Cuestiones que tienen que ver también con estas situaciones de falta de ética que podemos encontrar muchas veces en el ámbito del ejercicio de nuestra profesión. Que los hay, y muchos, ¿no? Yo les comentaba hace poquito dos de nuestros colegas que están procesados. Es medio penoso. Yo les comentaba en ese momento que ojalá que puedan defenderse y que puedan demostrar que no es cierto, porque la verdad que me daría mucha tristeza saber que dos colegas profesionales egresados de nuestra universidad faltaron a su ética profesional, haciendo cosas indebidas. No importa el motivo ya, y espero que puedan defenderse y demostrar que son absolutamente inocentes de los cargos que se los imputan. Ambas causas federales, es decir, nuestra carrera ha llegado a nivel nacional, ¿no? No precisamente por cosas buenas, sino por este tipo de situaciones desgraciadas, que espero que no se repitan, o por lo menos espero no verlos a ninguno de ustedes involucrados en estas cosas. El ejercicio de nuestra profesión. Bueno, lean los objetivos, ¿no? Comenten en el foro a ver qué opinan, ¿no? A ver qué dicen. ¿No? Hay parrafitos que dicen los estudios, dicen ¿qué opinan? ¿Están bien formulados? ¿Están mal formulados? Veremos. Miren, hasta acá, solamente lo que tiene que ver con la aplicación del criterio financiero es el que tiene mayor trabajo. Los otros ejercicios se circunscriben básicamente a cuestiones netamente financieras, equivalencias. ¿Alguno lo hizo?
¿Alguno trabajó esto ya? Recuerden que trabajamos con equivalencia financiera, ¿no? Miren, el primero. A ver, veamos el chat si dice algo. Capaz que en el chat hay un montón de preguntas. Bueno, ahí nos decía que el maíz es el mejor porque el metano es 0 toneladas. Bueno, hay que hacer los cálculos. Bueno, ahí tenemos el primer ejercicio. ¿No? Considerando que uno de los efectos ambientales con resultados medibles es la contaminación del agua, producto del vertido de efluentes con alto contenido de sales y la alteración de las condiciones de fertilidad del suelo con incidencia negativa, con pérdida total de la rentabilidad de 100 hectáreas ubicadas en inmediaciones del emprendimiento estimada en 1.000 pesos por hectárea. Ahí está el escenario. Es decir, se instala el emprendimiento, hay un vertido de efluentes, ese efluente contamina el suelo, afecta la fertilidad y afecta la rentabilidad, ganancia de 100 hectáreas ubicadas en inmediaciones del emprendimiento, y esa pérdida está estimada en 1.000 pesos por hectárea, ¿no? Pérdida total de la rentabilidad, de 1.000 hectáreas. Esa pérdida total está estimada en 1.000 pesos por hectárea. ¿Cuál sería el valor presente de dicho daño a un interés efectivo anual del 12%? El efecto permanecerá mientras permanezca el proyecto en funcionamiento. Entonces, ahí... Sí, Gabriel. Saqué en esa, mi valor presente era de unos 565.000 con 22, 560.022. No sé si estará bien a una tasa del 12%. Sí. ¿El N cuánto consideraste? El N de 10. Bien. Entonces... Y el IE de 0,2. Correcto. Entonces, ahí no es demasiado complejo. Podemos usar la fórmula de la suma presente de una anualidad, considerando que esos 1.000 pesos son la pérdida de rentabilidad por año, ¿no? Es decir, 1.000 pesos en el primer año por hectárea, 1.000 pesos por hectárea del segundo año, 1.000 pesos por hectárea en el tercer año y así sucesivamente. Tenemos una suma uniforme periódica de 1.000 pesos por hectárea o 100.000 pesos en total. Gabriela lo que hizo es utilizar, decime si me equivoco, Gabriela, usó la equivalencia de una suma presente de una anualidad. Sí, eso utilicé. Perfecto. Utilizó una tasa del 12%, 0,12, efectiva y es anual, y un N igual a 10. Listo el ejercicio. ¿Ah? Correcto. No hay mucho más que decir. ¿No? Sencillo. Dice, si el emprendimiento decidiera comprar el predio afectado por el vertido de efluentes, ¿cuál sería el valor estimado a pagar pagar por Saltagro S.A. al productor damnificado? ¿Cómo lo resolverían ese? En ese, profe, yo tenía duda por no sé si utilizar la fórmula donde dice que el valor de tierra es igual a la renta fundiaria sobre la tasa, sobre I. Es la forma de estimar el valor. Sí.
Es decir, el valor de la renta por hectárea dividido esa tasa de descuento, dividido 0,12. Es una estimación. Ese sería un valor estimado a pagar, ¿no? Recordemos que el valor venal depende mucho del mercado donde se produce la transacción de estos bienes. Pero una estimación es a través de lo que llamamos la renta capitalizada. Ese valor se obtiene con el valor de la renta que genera el suelo dividido la tasa de descuento vigente, utilizada. ¿Es correcto, Gabriel? Dice, si por el contrario decide compensar al emprendimiento afectado con un valor equivalente anual, es decir, compensar, ¿no? Es decir, anualmente compensar al emprendimiento. ¿A cuánto ascendería el valor de la compensación? ¿Qué opinan? Profe, ¿serían los 100.000? Correcto. Así es, Paola. Claro. Porque es el valor del daño, ¿no? Entonces, yo voy a negociar, yo pagaría 100.000. Recuerden que en las negociaciones siempre hay, ¿no?, esas pujas, ¿no?, entre... Obviamente, si yo soy el perjudicado, yo voy a pedir más plata. Si yo soy el que tiene que pagar, voy a pagar siempre lo menos. Pero el valor concreto de la pérdida son esos 100.000 pesos por año. Fíjense que ahí no había mucho que calcular, no era más una cuestión de lógica que otra cosa. Correcto, Paola. La otra parte dice cuál sería el valor estimado a pagar por Saltagro al productor damnificado. No digo no. Si decide pagar la compensación en el horizonte del proyecto, ¿a cuánto ascendería dicho monto futuro? ¿No? Dicho monto futuro. Ahí vamos a tener otra equivalencia financiera, que tampoco es demasiado complicada. Es la suma futura de una anualidad. La anualidad sigue siendo 100.000 pesos. La tasa de interés sigue siendo 12% y N sigue siendo 10 años. Reemplazo, calculo. ¿Ya hicieron su planillita de equivalencia o no? Sí. Sí, profe. Muy bien, excelente. ¿Cómo le facilita la vida, no? Esa es la ventaja que van a tener en la virtualidad si es que deciden el parcial virtual. Si deciden el parcial presencial, no van a poder ir con su notebook, van a tener la máquina de calcular. Las científicas tienen para hacer algunos calculitos especiales, pero, digamos, yo siempre digo que la virtualidad ha llegado para facilitar la vida a muchos. Complicarle a otros también, ¿no? También es cierto, pero, qué sé yo, nosotros en nuestra vida del ejercicio profesional trabajamos mucho con datos, con la computadora, ¿no? Lo que me parece interesante a mí de la virtualidad es que nos acerca un poquito más a... Obviamente hay una parte de campo que es imposible de eludir, ¿no? O sea, si yo tengo que hacer una auditoría, parte la voy a trabajar en el gabinete, buscando información, haciendo los cálculos, estimando, índice de erosión, índice de aquello y todo lo demás, pero el dato está afuera, ¿no?
Entonces tengo que ir al campo, tengo que hacer relevamiento, tengo que sacar los datos, venir con las planillas, cargar las planillas, ver todo, hacer todo, analizar, sin duda. Pero en el ámbito académico, digamos, en muchas asignaturas que uno trabaja en este espacio, ¿no? Nuestro espacio es la computadora. Hablando de eso, estírense un poquito porque ya empiezan a adormecerse los pies, ¿no? Mantengan una posición correcta. Les recomiendo yoga, ¿no? Porque pasamos mucho tiempo detrás de la computadora. Les recomiendo Swan Lan, que tiene muy lindas prácticas de yoga para columna, contractura de hombros, ¿no? Cuando comenzó la pandemia yo tenía todo un problema de hombros, me dolía la espalda, me dolía el cuello. Comencé a hacer prácticas de yoga con Swan Lan, que es online, que son clases grabadas, y la verdad que altamente positivo, ¿no? Altamente favorable. Así que les recomiendo, si están mucho tiempo sentados, traten de hacer un poco de actividad. Bueno, ustedes son jóvenes, así que capaz que salen hombres y mujeres a jugar al fútbol, no sé, tienen otro tipo de actividad. Pero ya en mi edad que voy de la cama al living, ¿no? Como dice Charly García, yendo de la cama al living. Bueno, fíjense que son ejercicios muy sencillos, ¿no? Muy sencillos. El siguiente. Considerando la opción de utilización de materia prima más conveniente desde el punto de vista financiero, ya lo calcularon, si el grupo empresario realizando una inversión equivalente a 4.500.000 pesos pudiera vender bonos de carbono gracias al proceso de captación de dióxido de carbono a un valor de 10 pesos por tonelada captada, le convendría realizar la inversión considerando una TNA, tasa nominal anual, del 12% capitalizada mensualmente. Ahí hay una pregunta. Si en lugar de considerar un costo de oportunidad de la inversión del 12% nominal anual, el costo de oportunidad fuera de 8% TEA, es decir, tasa efectiva anual, ¿cambiaría su decisión? ¿No? Bueno, ¿qué harían? ¿Qué harían? ¿Harían la inversión? ¿No harían? Considerando un 12% nominal. O considerando un 8% efectivo. ¿Cambiaríamos la decisión? No. ¿Qué es lo que harían ahí? Acá tienen un flujo de fondos, ¿no es cierto? Lo que charlábamos el día de ayer. Tienen el momento cero, que es la inversión, 4.500.000. Y tienen, ¿no? Anualmente, tienen un ingreso por venta de bonos asociado a la captación, ¿no? Venta de bonos asociado a la captación. Tiene que calcular la mejor opción financiera, cuánto dióxido de carbono emite. Si esas emisiones ya no las hago, sino las capto, ese sería el bono verde. Es decir, yo puedo demostrar que estoy captando dióxido de carbono, eso se transforma en un ingreso para el proyecto, que sería multiplicar los 10 pesos por la cantidad total de toneladas captadas de dióxido de carbono por año. Entonces tengo un flujo simple, ingresos y una suma uniforme, periódica, que representa los ingresos por bonos de carbono. ¿Qué hago?
¿Cómo sé si es viable la inversión? ¿Alguien que lo haya hecho? Sí, Paola. Yo calculé el VAN, pero no sé si lo hice bien. Correcto. ¿Qué hiciste, Paola? Así como usted dijo, en el año 0 consideré la inversión y Bien, después me dieron los ingresos a partir del año 1, bien, 850.000. bien. En un horizonte de 10 años me dio el VAN, bueno, con la tasa nominal anual de 12%, La me dio, transformaste la tasa en efectiva, ¿no es cierto? Sí. Bien, me perfecto. dio 171.431. Positivo. Y bueno, y en la otra opción, con una tasa efectiva del 8%, me dio 1.203.569 aproximadamente. En los dos casos te da un valor positivo, ¿no es cierto? ¿O no? Sí. Sí. Bien. ¿Qué significa? ¿Cambiaría tu decisión? No. No. No, ¿por qué? Porque el proyecto sigue siendo viable. La viabilidad de un proyecto, cuando uno mira el valor actualizado neto, siempre un proyecto va a ser viable si el valor actualizado neto es mayor que 0. Siempre. ¿No? Siempre. Entonces, si yo cambio la tasa de interés y sigue dándome un valor positivo, eso significa que mi proyecto sigue siendo viable. Sigue siendo viable. Obviamente que si a una tasa del 12% es viable, es decir, es positivo, ¿no? Eso sí. Si yo disminuyo la tasa de interés, ¿no? Disminuyo la tasa de interés, el proyecto va a seguir siendo viable, ¿no? Si yo bajo la tasa, el valor presente neto siempre va a ser mayor, ¿no? Porque hay una relación inversa, ya lo vamos a ver más adelante. Hay una relación inversa entre el valor actualizado neto y la tasa de interés de oportunidad, ¿no? Tasa de interés de oportunidad. Vieron que no es complicado el ejercicio, ¿no? ¿Lo han encontrado complicado? ¿Han encontrado algo difícil de entender? Este práctico no, profe. Es sencillo, ¿no es cierto? Bien. Excelente. Los prácticos de la semana que viene son un poquito más complicados. La semana que viene hay un ejercicio que fue el parcial del año pasado. Así que va a estar bueno discutirlo. Lo importante es que hagan la ejercitación, así como lo hemos charlado, y si tienen alguna duda del resultado, manden al foro para que chequemos y digamos, no, fíjate, te equivocaste en esto está bien, esto está mal. Cuidado con el problema, este no es el problema, esta no es una hipótesis, cuidado que este no es un efecto, cuidado que este... Es la forma de... miren, una cosa que me comentaba Fabiana hoy día, de la charla que tuvieron esta mañana, es que al principio estaban medio reticentes a preguntar, hasta que empezaron a soltarse. La única manera de aprender es cuando uno tiene una duda, por más pequeña e insignificante que parezca esa duda, tenemos que sacárnosla de encima, porque esto es igual que una bola de nieve, ¿no? Cuando yo veo la bolita de nieve en la punta del cerro, dice, ¡ay, qué bolita de nieve tan bonita! Ahora, si yo no resuelvo qué hacer con esa bolita de nieve, y esa bolita empieza a descender y a trasladarse hacia abajo, esa bolita de nieve se va a hacer cada vez más grande.
y va a llegar un momento donde es incontrolable. Bueno, a la duda le pasa más o menos lo mismo. Si yo dejo que la duda recorra su camino colina abajo y no la resuelvo oportunamente, se transforma en una inmensa bola de nieve incontrolable. Incontrolable. Así que recomendación, tratemos de resolver. Bueno, ya son las 18. Hagan el ejercicio. El otro ejercicio que tienen para esta semana también es sencillo. Está vinculado a la producción de lana de vicuña. No es complicado. Tiene algunos detallitos pequeños que es interesante que lo detecten y lo planteen, ¿no? Sol, el parcial va a ser el 18, efectivamente. Y vamos avanzando. Si no hay muchas más dudas, terminamos aquí. Continúen consultando por el foro de consultas generales, de paso suman puntos. Ya está habilitado para que puedan hacer más de una consulta. Si pueden hacer más de una consulta. Así que no tengan miedo a consultar, a preguntar cualquier cosa, que tengan dudas. Saquémonos las dudas ahora y vayámonos preparando camino a la primera evaluación parcial, que está claro en qué va a consistir y los elementos que se incorporan en esta evaluación. Así que trabajemos eso, ¿no? Trabajémoslo bien. ¿Hay algunas cositas de financiera? Sí, un poco lo que charlamos hoy día con el último ejercicio, que es un flujo de fondos muy simplificado, donde tengo una inversión y tengo una renta anual que es por venta de bonos de carbono. Entonces, ¿qué hago? Calculo el valor presente neto y veo si es mayor o no que cero. Si es mayor que cero, el proyecto es viable. Respuesta, me conviene. Bueno, chau a todos. Chau, chau. Chau, chau a todos y a todas.